Bienvenidos al convento de los Carmelitas en la ciudad imperial de Toledo. Vamos a dar comienzo al segundo Congreso Internacional de Roy Campbell. Decimos que es internacional porque aquí vienen personas muy relevantes. En este caso ha venido un nieto suyo, Frankie, y con su señora esposa, le damos la bienvenida. Y han venido personas pues, de Madrid y de otras provincias. Bueno, pues es un segundo congreso internacional de Roy Campbell. Aquí no vamos a regalar ni títulos de máster ni experiencias en Harvard. Nosotros nos ceñimos en la figura de ese grande de la historia española y universal, que fue ese gran católico y ese gran patriota que es Roy Campbell. Por lo tanto, bienvenidos a todos y vamos a dar por comienzo esta sesión, ¿no? Simplemente unas palabras introductorias sobre las tres ponencias. Hoy vamos a tener tres ponencias. La primera por don Miguel Ángel Jimeno Álvarez, interesantísima, Tolkien, Campbell y los Inklings. La duración aproximadamente será media hora, 40 minutos, ya depende de cada uno de los ponentes, y luego un turno de preguntas para fomentar el debate y el interés que suscita cada uno de los temas. La segunda conferencia, por parte de don Emilio Domínguez Díaz, que es realmente el alma mater de todo este movimiento campbelliano que está inundando las tierras toledanas, que se titula Mary Campbell de hippie a terciaria carmelita. Qué título más interesante, ¿no? Qué evolución en Mary Campbell. Y finalmente la gran poetisa, muy querida por todos nosotros y muy comprometida también por la causa campbelliana, doña Beatriz Villacañas Palomo, hija de ese gran poeta Villacañas. El título lleva Roy Campbell español honorífico, porque realmente él siempre alardeó de esa España tradicional, esa España histórica y esa España pues, que de alguna forma todavía late en nuestros corazones. Va a durar aproximadamente desde ahora mismo hasta las 8 y pico, tendremos un vino, y para mañana, para los que todavía sigan aquí en Toledo, vamos a tener a las 10 una Santa Misa. Ya lo adelantamos, vamos a pedirles a los hermanos carmelitas que sean por un íntimo amigo de nuestro amigo don Miguel Ángel Jimeno, Chema, que tristemente ha fallecido esta semana y que es una persona pues, muy comprometida siempre con todas las causas solidarias y humanitarias y de todo índole en las que ha participado. Y por lo tanto nos hacemos solidarios del dolor de Miguel Ángel, que ha hecho un gran esfuerzo en venir a estar con nosotros. A continuación habrá a las 11 una mesa redonda para, bueno, en fin, compartir experiencias, compartir conocimientos, poner en valor, como se dice hoy en día, todas esas experiencias vitales que son muy enriquecedoras por parte de ese grande que fue Roy Campbell, que es en última instancia sobre el que gira toda su vida y, por supuesto, por su señora esposa Mary Campbell. Y luego, finalmente, tendremos un paseo campbelliano, porque de lo que se trata es también, hoy en día que tanto se habla de la memoria histórica, ¿no? Pues nosotros apostamos por una memoria que entendemos que es la auténtica, y esa memoria se va a materializar en un paseo que va a ser buscando esas huellas, esos recorridos, esas evocaciones que nos traen la presencia física de Roy Campbell durante esos durísimos años que vivió España y de las cuales él fue testigo directo y un protagonista fundamental, porque lo que nunca podrán quitarnos de la historia de España fue la experiencia y el testimonio y la presencia de Roy Campbell, de su señora esposa y de sus dos hijas pequeñas en ese trance que vivió nuestra patria. Por lo tanto, estas son las jornadas, el segundo congreso, Roy Campbell in Memoriam, y simplemente para hacerles una pequeña introducción antes de cederle la palabra a don Miguel Ángel Jimeno, pues muchos de nosotros ya les conocemos, es una persona pues de altísimas responsabilidades profesionales, pero eso no es óbice para que de alguna forma las sepa compatibilizar, yo creo, a la perfección con una labor de mecenas en el campo de la literatura. Él es una persona muy estudiosa, muy leída, muy instruida, con muchísimas inquietudes, siempre investigando, siempre profundizando en las materias y luego, desde luego, con iniciativas maravillosas que ha tenido, por ejemplo, con otro grande de la historia de España,
que fue el almirante Blas de Lezo, el vencedor de Cartagena de Indias, es el presidente de la Asociación Blas de Lezo, y de luego está haciendo actividades, exposiciones, óperas, obras de teatro, conferencias. La última en Casa América, una maravilla que arrastró a muchísima gente, y desde luego que es de agradecer que hoy en día pues esa figura que conocemos del mecenas del Renacimiento español, una persona con grandes responsabilidades de todo tipo, pero que es capaz de esforzarse para acercar la cultura y la historia al conjunto de los españoles, porque al fin y al cabo, no lo olvidemos, la batalla está en la historia y la batalla está en la cultura. El campo de batalla, el frente es ese, nosotros ahora mismo, y desgraciadamente nos están laminando. Pero bueno, esto es como la guerra de la independencia o como en otros conflictos españoles, surgen focos de resistencia, ¿no? Y ahora mismo nosotros somos la resistencia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y te cedo la palabra. Yo voy a comenzar con una confesión. Como estamos entre amigos, muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí, por este tiempo que nos vais a dedicar. Como bien ha dicho Guillermo, yo soy el presidente de la Fundación Blas de Lezo y, sin que salga de aquí, soy un anglófilo convencido. Y eso puede parecer una contradicción, porque la hazaña principal de don Blas de Lezo y Olavarrieta fue la victoria en Cartagena de Indias frente al Imperio Británico. Y esa es una matización que es importante. Claro, para nosotros desde España, pues ser inglés, ser británico, es algo muy parecido, ¿no? Pero, por ejemplo, para nuestro querido Tolkien, eran cosas muy diferentes. Para ilustrar un poco la diferencia, Tolkien se declaraba como enemigo acérrimo del Imperio Británico, incluso de la Gran Bretaña. Y él mismo se confesaba que era inglés o incluso merciano. El reino de Mercia era uno de los 7 que formaron hace mucho tiempo lo que se conoce como la heptarquía anglosajona, que fueron 7 reinos que se constituyeron en lo que es la actual Inglaterra, tras las invasiones de los anglos, los sajones y los jutos. Y son cosas muy diferentes, ¿no? Aunque vamos a terminar hablando de los Inklings, para llegar hasta ahí es preciso hacer un recorrido para tratar de deshacer algunos tópicos. Nosotros, como españoles, siempre hemos visto en la pérfida Albión el enemigo secular. Y ha habido un choque casi de civilizaciones y, por supuesto, de religiones. La católica España frente a la protestante, a la anglicana Inglaterra. Y es así, desde luego, desde la reforma de aquel rey que, antes de hacerse protestante, escribió un opúsculo, estoy hablando, por supuesto, de Enrique VIII, un opúsculo contra Lutero, defendiendo los sacramentos frente a las tesis de Lutero. Entonces, antes de esa transformación, hay una Inglaterra profundamente católica, profundamente cristiana. Y podemos remontarnos, por ejemplo, a su misticismo. Igual que nosotros tenemos a nuestro, está aquí muy presente en Toledo, por supuesto, a nuestro San Juan de la Cruz, a nuestra Teresa de Jesús, ellos tienen a su Julian de Norwich, una mística que escribía poemas de una intensidad espiritual que puede aproximarse a la de nuestros 2 grandes místicos. O tienen a Margery Kempe, que también era una escritora medieval, cristiana, que se especializó en hacer peregrinaciones y narraba esas peregrinaciones a Jerusalén con muchísima gracia, pero siempre desde una perspectiva muy espiritual. Lo mismo que nosotros tenemos nuestros autos sacramentales, pues en esa Inglaterra pre-reformada, pues escribían lo que ellos llaman mystery plays, obras religiosas impregnadas de profunda cristiandad. Entonces, los conversos, como Roy Campbell, como el mismo Tolkien, como Chesterton, como el cardenal John Henry Newman, son figuras que a nosotros nos chocan, porque nosotros, que tenemos el catolicismo por castigo, no podemos entender lo que significa ser católico en Inglaterra. Y así como en nuestra España hablaba Guillermo de la memoria y de cómo hemos perdido la batalla de la memoria
Ser católico es ser sinónimo de ser un reaccionario, un retrógrado, un amigo de las hogueras, ¿no? En Inglaterra, ser católico es ser una cosa muy seria, porque es ser un enemigo del país. Porque la Iglesia anglicana es una iglesia nacional. Y no ser anglicano es ser un enemigo de la corona, un enemigo del pueblo. De hecho, ha estado perseguido por la ley durante muchísimo tiempo. Los católicos han sido en Inglaterra ciudadanos de segunda durante mucho tiempo. No han podido acceder al Parlamento, no han podido, por supuesto, tener ninguna actividad política, en muchos casos hasta económica, ¿no? Fijaos si ser católico en Inglaterra es una cosa peculiar, que en el vocabulario inglés hay un verbo para definir la conversión al catolicismo, que es to pope. No tiene traducción posible al castellano, pero no solo los católicos no son católicos, no les llaman católicos en Inglaterra, sino papistas, sino que cuando llega ese momento de la conversión, lo que hace un súbdito de la corona inglesa es, ¿cómo decirlo?, papizar. No tiene traducción posible, ¿no? Entonces, nuestros personajes, los que vamos a hablar hoy, son auténticos héroes, porque son gente que ha vivido, que escribe, que ha sufrido persecución por el mero hecho de ser católicos. Entonces, detrás del mito, detrás de un Roy Campbell, detrás de un Tolkien, hay un luchador que desde que toma esa decisión se enfrenta a su familia, se enfrenta a la sociedad en general y se convierte en un antisistema. Pero la calidad intelectual de estos personajes es tan importante que los católicos en la historia literaria, por centrarnos en el ámbito del que hablamos hoy, es tan importante que a pesar de ser esos personajes antisistema, de estar perseguidos, de escribir contracorriente, han dejado huella en las letras y en las artes inglesas. Hay un personaje fundamental en la historia de Inglaterra que marca un antes y un después en esta trayectoria. Es el cardenal católico John Henry Newman. John Henry Newman se inicia como presbítero anglicano y además es un hombre militante, muy comprometido con la fe anglicana, que es la fe que conoce en su casa, que es la fe que hereda de sus padres. Este es un caso que se repite, que veremos más veces. Incluso fue uno de los impulsores de lo que se conoce como el movimiento de Oxford, que es un movimiento que se inicia, estamos hablando de la primera etapa de la Inglaterra victoriana, 1830, por situarnos, que se inicia para marcar diferencias entre la religión católica y la religión anglicana. Las diferencias son ínfimas, son diferencias de matiz, son diferencias políticas impulsadas desde arriba, que luego se les ha querido dotar de una base teológica, pero que carece de ellas, ¿no? Tal es así que John Henry Newman acaba dándose cuenta de dónde está la verdadera fe y pone en marcha un movimiento, un segundo movimiento de Oxford, que tiene una trascendencia grandísima en la evolución de las letras y de las artes inglesas. Él se convierte en inspirador de un auténtico revival católico en Inglaterra que tiene consecuencias artísticas de primera magnitud y que además se caracteriza siempre por una constante, que es el retorno al medievo. ¿Por qué? ¿Dónde está esa católica Inglaterra? Pues en lo que nosotros definiríamos como Edad Media. Y cuando digo nosotros, digo continentales, porque nosotros medimos el tiempo de manera distinta a los ingleses. Nosotros seguimos una periodificación de la historia, que es la común en Europa. ¿Cuándo termina la Edad Media? ¿Cuándo comienza el Renacimiento para nosotros? En 1492, con el descubrimiento de América.
Los ingleses, en cambio, siguen una periodificación histórica completamente distinta. Para ellos, el descubrimiento de América es un acontecimiento secundario, sin trascendencia. Para ellos, la Edad Media y el comienzo del Renacimiento es el comienzo de la Reforma anglicana. Por eso, para ellos, la Edad Media es sinónimo de catolicidad, porque lo católico y lo medieval van de la mano. Por eso es tan importante en el católico inglés lo medieval. Y ahora lo vamos a ir comprobando. John Henry Newman pone en marcha un movimiento cuyos ecos se extienden hasta nuestros días, pero cuyas repercusiones son inmediatas. En el marco concreto de la pintura, de la poesía, ese retorno a lo medieval influye sobre un grupo de intelectuales que pasan a conformar lo que se conoció, estamos hablando ya de 1850, como la hermandad prerrafaelita, que tuvo una repercusión importantísima, fundamentalmente en la pintura. Su pintor más destacado, de origen italiano, Rossetti, estaba obsesionado con la Edad Media, con retratar ese mundo, para ellos puro, ese mundo inocente y libre del pecado, libre de la mancha de la Reforma. Su fuente de inspiración en todos sus temas son esas sociedades rurales, ese mundo idílico anterior a la Reforma protestante. ¿Y por qué prerrafaelitas? Porque para ellos la referencia es el arte anterior a Rafael, el arte del Trecento italiano, del Quattrocento flamenco italiano, el arte anterior a Rafael, Giotto, Piero della Francesca, Van Eyck. Y su obsesión es retratar de la forma más realista posible ese mundo, para ponerlo como fuente de inspiración de unos valores distintos. Pero no queda ahí la influencia de John Henry Newman. El movimiento neogótico. ¿Por qué el gótico? Volvemos siempre a lo mismo. Siempre a ese medievo. Siempre a ese mundo anterior a la Reforma. Un ejemplo. El Parlamento británico. El Big Ben. Dos arquitectos fundamentales, porque el movimiento neogótico es sobre todo un movimiento arquitectónico. Barry y Pougin, dicho en francés. Y deja una huella profundísima en el arte británico. Y es un movimiento de inspiración católico. Fijaos cómo los católicos en esa Inglaterra victoriana son la punta de lanza de la renovación de las artes, de la arquitectura, la pintura, la literatura. Incluso dentro de lo que se conoce como el guildismo, guild es la palabra inglesa para gremio. Este es un movimiento socialista, de inspiración socialista, pero no marxista. Estaría más emparentado con lo que Marx llamó despectivamente, Marx y Engels, en su soberbia, socialismo utópico, porque ellos se consideraban a sí mismos científicos, nada menos. Hablaremos sobre la ciencia y los peligros de la ciencia y el miedo que le daba la ciencia a hombres como Tolkien, como Roy Campbell. Bueno, pues este movimiento guildista, desde el principio, se opone a otra forma de socialismo, que es el socialismo fabiano, que es un socialismo colectivista, que es un socialismo autoritario. ¿Qué busca el guildismo? El guildismo busca un retorno a los valores medievales, una vez más. Y además está muy inspirado por los católicos socialistas. Entendamos en este sentido socialismo en su acepción no marxista. Mientras los fabianos quieren colectivizar, los guildistas quieren repartir la propiedad. Son anticapitalistas, son autogestionarios, pero su modelo es el gremio.
en el que cada trabajador es propietario de su trabajo. Y el gremio solo interviene como tribunal de casación, es decir, para controlar las disputas entre artesanos, para regular los estándares de calidad, como sociedad de ayuda mutua y siempre voluntario. El guildismo tuvo una influencia muy importante en otro gran revolucionario, otro gran artista, que sin ser católico bebió en las fuentes de ese medievalismo, que es Morris. Habréis oído hablar de un movimiento que tuvo una influencia muy grande, sobre todo en lo que algunos llaman artes menores o artes decorativas, que fue el movimiento Arts and Crafts. Morris era un hombre de inspiración socialista, pero fue un revolucionario en el arte, un antiindustrialista, un enemigo de las producciones en masa y un defensor del artesanado. Su influencia es enorme, perdura hasta nuestros días. Esos papeles pintados de la pared, tan ingleses, que luego hemos imitado durante muchísimos años y que de vez en cuando vuelven, esas vajillas pintadas a mano. Su espíritu era volver al taller. Estamos hablando ya de 1860, 1870. Ya la primera revolución industrial ha quedado atrás y estamos inmersos en Inglaterra, nosotros no, que siempre hemos ido con retraso en el tema económico. No, Inglaterra ya está inmersa en la segunda revolución industrial. La producción en masa, en cadena, la fábrica, el proletariado. Morris quiere salvar el arte y una vez más busca inspiración en ese mundo medieval. Nos vamos acercando ya al bueno de Roy Campbell, a Tolkien, a los Inklings, pero antes hay un hito fundamental, desde una perspectiva católica y conversa. Además, la obra, en este caso, del cardenal John Henry Newman es clave. Chesterton, uno de los grandes intelectuales ingleses de todos los tiempos, converso al calor de las palabras de John Henry Newman. Chesterton, junto con uno de sus grandes amigos, Hilaire Belloc, van a poner en marcha un movimiento llamado distributista, en el que volvemos a encontrar las mismas constantes. La obsesión por el pasado, por la Edad Media, la obsesión por la tradición, por la búsqueda de unas esencias que ellos consideran que se han perdido, por unas esencias amenazadas por el mundo industrial, por el mundo del capitalismo, vamos a decir, salvaje, manchesteriano, por ese mundo de la fábrica, donde el inglés medio, ese buen inglés merciano del que hablaba Tolkien, ese campesino, esa Inglaterra rural de las Midlands, anterior a las enclosures, que fueron las que pusieron en marcha el proceso de eliminación de la propiedad comunal en Inglaterra, ¿no?, que trajeron además la desaparición del pequeño campesino. Pues tanto Chesterton como Hilaire Belloc, católico, pero no converso, Hilaire Belloc nació católico, quieren poner en marcha un movimiento que ellos llaman distributista, que sea capaz de frenar ese proceso. El distributismo es sobre todo una apuesta por la propiedad privada. Y ellos entienden en la generalización de la pequeña propiedad privada que está el camino del retorno a la tradición. Ellos, ¿por qué temen al capitalismo? Temen al capitalismo por lo que tiene de destrucción de la familia, de destrucción de los valores cristianos, de destrucción de una ética diferente, que está siendo arrollada por el ansia de riqueza, por el afán de progreso desmedido y por el culto a la ciencia.
esa ciencia positiva en la que se piensa que reside la solución a los problemas de la humanidad. La obra clave de Hilaire Belloc se llama El Estado servil. Y es una obra de 1912, pero está llena de enseñanzas. ¿Cuál es el Estado servil? El Estado servil es una alianza entre grandes capitalistas monopolistas y líderes sindicalistas para crear un mundo en el que la personalidad individual es anulada, en el que la familia no existe. Un mundo orientado al crecimiento económico, al tiempo que se garantiza el bienestar mínimo de la clase trabajadora para evitar las revueltas sociales. Es un Estado que no es el Estado socialista, que no es el Estado capitalista mínimo, sino que es un Estado que nace del pacto. Y es un Estado en el que la propiedad privada no existe, donde no hay libre iniciativa, donde no hay mercado, donde los líderes sindicales y los grandes capitalistas monopolistas planifican la actividad económica, garantizando, como os digo, una base mínima de subsistencia para conseguir un crecimiento económico desmedido, un crecimiento económico cuyo único fin es aumentar sus posibilidades de crecimiento y de reproducción. Y ese es el Estado servil, el Estado que para estos dos intelectuales representaba la encarnación de todos los males. Y ya por fin nos vamos acercando a los Inklings. Pero para entender a los Inklings hay que considerar todo este bagaje, toda esta trayectoria católica, toda esta trayectoria medievalista, si queréis, antimodernista. Otra vez, John Henry Newman, el gran cardenal. ¿Y por qué otra vez John Henry Newman? Porque una persona destinada a ejercer una grandísima influencia en Tolkien fue discípulo suyo. El padre Curro, así le llamaban los hermanos Tolkien. Porque no solo Roy Campbell tenía una vinculación con España, también Tolkien tuvo su vinculación con España. También él vio con honda preocupación los acontecimientos que se desarrollaban en España. ¿Quién era el padre Curro? Bueno, su nombre completo era Padre Francis Xavier Morgan Osborne, vinculado al puerto de Santa María, a la familia Osborne, un sacerdote que residió en la provincia de Cádiz durante mucho tiempo, pero que trabó conocimiento con la familia Tolkien en Sudáfrica. Otro punto de conexión con Roy Campbell. Los dos eran de origen sudafricano, los dos conversos. Las circunstancias de la conversión de Tolkien fueron diferentes. Él se convirtió allí, en su Sudáfrica natal, a la muerte de su padre. Su padre era un luterano calvinista, que es todavía peor, y toda su familia también. Pero su madre, a la muerte de su marido, decidió abrazar el catolicismo, lo cual le supuso el rechazo absoluto de la familia de su marido, con lo cual quedaron sin ingresos, perdieron toda la ayuda de la familia. Y el padre Osborne, para evitar que esos niños volvieran a la fe calvinista, los proahijó. Ejerció sobre ellos una influencia fundamental. Incluso a Tolkien le enseñó algunos rudimentos de español. Y los acogió en una casa de campo donde veló porque recibieran la mejor educación. Una casa de campo que dicen algunos que luego sirvió a Tolkien de inspiración para construir el Rivendell del Señor de los Anillos, un lugar idílico de residencia donde los niños tenían a su disposición una amplísima biblioteca en la que no faltaban los autores españoles. El padre Curro era pariente lejano de Cecilia Boel de Faber, Fernán Caballero,
Y dicen incluso algunos críticos que hay ecos en los poemas que Tolkien intercala en todo El Señor de los Anillos, del estilo, incluso dicen que palabras y frases completas sacadas de los poemas de Fernán Caballero que el padre Curro les leía a los hermanos Tolkien cuando eran pequeños. Tolkien es un hombre que está oculto tras el mito. Él, en el prefacio a una de las ediciones del Señor de los Anillos, afirma que odia las alegorías y que nadie busque en el Señor de los Anillos segundas interpretaciones. Pues bien, el Señor de los Anillos es una gigantesca alegoría política y religiosa. Es pura catolicidad servida de una manera apasionante. Al hilo de la creación de ese mundo fantástico, de ese mundo maravilloso, que todos seguro conocéis porque las películas de Peter Jackson lo han hecho mundialmente famoso, muchos seguro habréis leído también los libros, pues es un mundo esencialmente católico. Es un mundo situado en ese medioevo que ha servido siempre de referencia y de marco cultural y espiritual a los autores católicos ingleses. Es un mundo, además, que está plagado de ese antimodernismo del que venimos hablando. Es un mundo donde el mal está ejemplificado por un señor oscuro que lo que quiere es dominar toda la Tierra Media, unificar toda la Tierra Media, someterla a una misma manera de vivir. Ese mundo de elfos, hombres, enanos y hobbits, cada uno con sus diferencias, cada uno con sus estilos de vida, muchas veces incluso enfrentados entre ellos. Un mundo lleno de variedad, de divergencia, está amenazado por la sombra del Señor Oscuro, que lo que quiere es extender sus máquinas, sus fraguas, sus industrias por toda la Tierra Media. ¿Dónde está ejemplificado el ideal de vida tolkieniano? En la comarca. Esa comarca de hobbits en los que Tolkien muchas veces dijo que quería retratar al soldado inglés que él conoció como oficial. Tolkien fue oficial en la Primera Guerra Mundial. Y él quería retratar los valores, la resistencia, el coraje, la fidelidad del Tommy inglés que combatió en los campos de batallas de Flandes. Hay un capítulo fundamental al final del Señor de los Anillos, del Retorno del Rey, que es el tercero de los libros, que es una especie de epílogo y que se llama El saneamiento de la comarca. En la ausencia de los 4 hobbits de la comarca, lo que ha sucedido cuando ellos regresan es que esa comarca agraria, idílica, de esos hobbits empeñados en ser felices en sus agujeros en el suelo, se ha convertido en una tierra de molinos, de fraguas, corren máquinas por los caminos. Y la trilogía termina con una gran batalla que libran, una gran batalla, al lado de la de los campos del Pelennor, es una pequeña escaramuza, pero para los hobbits es una batalla importante, en la que terminan de matar a Grima Lengua Viscosa y a Saruman, que Saruman disfrazado bajo el nombre de Sharky, que se habían refugiado en la comarca y habían llevado a cabo sus planes de revolucionar industrialmente la comarca. Los valores de los Inklings giran en torno a, vamos a decir, 3 ejes. Y ahora los que hablen de Roy Campbell me darán o me quitarán la razón, en la medida en que podamos considerar a Roy un Inkling.
3 ejes, muy sencillos. 3 ejes que hunden sus raíces siempre en esa Inglaterra medieval, anterior a la Reforma. El conservacionismo y el antiindustrialismo. El rechazo de la ciencia, el rechazo del progreso. El progreso, lejos de ser considerado como un camino que ha de librar a la humanidad de todos sus males, el progreso concebido como un camino de perdición, un camino de negación. Segundo eje, el pacifismo y el antitotalitarismo, en todas sus formas. A veces se ha querido acusar a Tolkien de racista. A veces se ha querido porque los buenos en El Señor de los Anillos están en el norte y los hombres malos vienen del sur. Pero todos los textos de Tolkien en los que hay algún comentario acerca de las razas, él se declara un hombre enemigo acérrimo del racismo, ¿no? Él, incluso cuando, para una edición alemana del Hobbit, ya en tiempos del triunfo nazi, le preguntan si tiene algún antecedente judío para proceder a publicarlo o no en Alemania, el Hobbit, responde con muchísima gracia y se cachondea diciendo: no sé si ustedes me preguntan por si hay en mis antecedentes familiares algún descendiente de David. No me consta, pero si lo hubiera, lo consideraría como un gran orgullo. Veremos que Roy Campbell, que en algún momento pudo flirtear, antes de la guerra, evidentemente, ¿no?, con el fascismo, con el nazismo, inmediatamente cortó, ¿no?, cuando se hizo claro que fascismo, nazismo, bolchevismo, estalinismo no son más que formas diferentes de totalitarismo. ¿Y qué es el totalitarismo? Pues la negación de esos valores individuales que para los Inklings eran la clave de la existencia. Segundo eje, pacifismo y antitotalitarismo, como hemos dicho. ¿Por qué pacifismo? ¿Por qué? En una obra, por ejemplo, como la de Tolkien, que está llena de batallas, llena de enfrentamientos, porque en el fondo en todos los personajes lo que subyace es el ansia de paz, el ansia de vivir una vida retirada, una vida lejos de la lucha. Lo que pasa es que, como le dice Gandalf a Frodo en las minas de Moria, cuando Frodo se lamenta, ¿no?, de lo largo que es el camino, de lo dura que es la lucha, ¿no?, de las muchas dificultades que les quedan por vivir, Gandalf le dice: no podemos decidir la vida que nos toca vivir. Solo podemos decidir cómo queremos vivirla. Y frente al mal no hay compromisos. Veis que yo no paro de jugar con este anillo, ¿no? ¿Qué es el anillo único del Señor de los Anillos? ¿Qué es? Es el mal. Es algo que es intrínsecamente perverso. Hay muchos que quieren ponerse el anillo para usarlo al servicio del bien. Y es imposible, todos fracasan. Todos los que se ponen el anillo, hasta los más justos, acaban sucumbiendo al mal. Porque el anillo es el pecado. Es algo que está en la condición humana, que no se puede negar. Y al pecado solo cabe destruirlo. Por eso Gandalf, cuando Frodo le ofrece el anillo en la comarca, antes de que empiecen su travesía, Gandalf no quiere ni tocarlo. Se aleja, porque Gandalf, que sería una figura similar a Cristo en esa gran alegoría que es el Señor de los Anillos, es muy consciente de que no hay compromiso con el mal, de que no hay compromiso con el pecado. Bueno, tercer eje, la filosofía libertaria y el distributismo. Ya hemos hablado del distributismo, ya hemos hablado de la propiedad privada, ya hemos hablado de ese mundo de pequeños
comerciantes, de ese mundo de pequeños artesanos, de pequeños campesinos, autogestionarios. Pero además está el espíritu libertario. Y cuidado con esto, no se confunda ser libertario con ser anarquista, y menos en Toledo, donde el anarquismo dejó tantas huellas, ¿no?, de su maldad. Tolkien lo define, creo que tengo la frase por aquí, donde dice que una cosa es el espíritu libertario, que no tiene nada que ver con esos descerebrados que van asesinando y lanzando bombas, ¿no? ¿Qué es el espíritu libertario? Pues es ese espíritu indómito del hombre, de la mujer, que valoran por encima de todo su dignidad, que no se creen mejores que nadie, que no quieren darle lecciones a nadie, pero que solo aspiran a vivir su vida en paz, que ven al Estado siempre con cierto recelo, porque del Estado normalmente no han venido más que cosas malas. Entonces, frente a esos tres ejes, o sobre esos tres ejes, Tolkien va construyendo su obra. Pero no es el único. Tolkien, desde su cátedra de Oxford, era un poco la cabeza visible de un grupo de intelectuales que nadaban contracorriente y que además, en esas reuniones que celebraban en el Eagle and the Child, que era un pub de Oxford, empezaron reuniéndose los jueves, allí a tomar cerveza. Cuántas grandes iniciativas han nacido de una mesa y unas cuantas cervezas, que luego, bueno, pues trasladaron a la residencia, también en Oxford, de C.S. Lewis, otro de los Inklings de referencia. Pues allí, en principio, no se hablaba de política, tampoco se hablaba de literatura, se hablaba. Lo que pasa es que cuando los hombres y las mujeres libres se sientan alrededor de la mesa y comienzan a hablar, pues las cosas empiezan a fluir, sin guión, sin programa. Nadie puede decir que Roy Campbell fuera un hombre político o de acción política, mucho menos Tolkien. Pero las ideas fluyen, las ideas se van poniendo sobre la mesa. Y Tolkien, en las cartas que escribía a su hijo, en una de ellas, le da cuenta de la visita de un señor estrafalario que comenzó por sentarse en una esquina y a observarles desde la distancia, escondido bajo un sombrero de ala ancha. Un hombre que luego se presentó como Roy Campbell y que chocó frontalmente con C.S. Lewis, porque C.S. Lewis había sido muy crítico con The Flowering Rifle, había escrito un libelo y lo había puesto a París, porque C.S. Lewis, que también era converso, era un hombre que en su conversión abrazó su fe de la infancia. Él renegó de su fe de la infancia y la reencontró. ¿Y qué reencontró? Pues como buen irlandés del norte, encontró su anglicanismo, lo que no le impidió ser un gran amigo de Tolkien y escribir muchas veces bajo la batuta de Tolkien. En esas reuniones de los Inklings, del Eagle and Child, se llevaban los borradores de las novelas de Narnia. El propio Tolkien llevaba sus borradores del Señor de los Anillos, se ponían sobre la mesa y se comentaban, cambiaban experiencias, unos corregían las pruebas de los otros. Y el choque entre C.S. Lewis y el bueno de Roy Campbell no tuvo como escenario un campo de batalla político, fue un choque literario. Parece ser, de eso sabéis vosotros mucho más, que a Roy Campbell no le gustaban los románticos ingleses. Wordsworth, sobre todo, que para C.S. Lewis era su guía poética, ¿no? Para Roy, al lado de los isabelinos, pues no representaba nada.
Y en torno a aquella disputa acabaron por hacerse amigos. Es verdad que Roy Campbell no era un asiduo de aquellas reuniones, aparecía, desaparecía, pero siempre encontró en los Inklings defensores. Y Tolkien se encargaba de recordar a todo el mundo, cuando acusaban a Roy de nazi, de filofascista, que mientras Auden o Spender, bueno, Spender no, que el pobrecito había cascado en España, pero mientras Auden, nada más estallar la Segunda Guerra Mundial, se refugió en los Estados Unidos, a Roy le faltó tiempo para ofrecerse como voluntario. Y si en un principio no logró que le admitieran a filas, creo que acabó consiguiéndolo, ¿no? Cosas del mito. No lo sabemos. Es verdad que él era cojo, arrastraba una cojera por una caída, ¿no?, de un caballo, porque, en fin. Y también es verdad que en Tolkien dejó una impresión duradera, porque muchos dicen, ¿no?, que Trancos, Strider, Aragorn, que es un personaje capital en El Señor de los Anillos, está inspirado, ¿no?, en el bueno de Roy. Y desde luego todos los comentarios que hace Tolkien en la correspondencia con sus hijos son siempre para valorar el talento literario de Roy y sobre todo para recalcar su fidelidad, su constancia, su sinceridad. En definitiva, la literatura es un arma. Las palabras son armas. No nos damos cuenta de que todas las guerras comienzan con palabras y que no las ganan las pistolas, las ganan los hombres que empuñan las pistolas. Y a los hombres y a las mujeres los mueven los poetas, que dijo alguien una vez. Aunque hoy en día nos parezca que esa frase suena hueca. Y como bien decía Guillermo, estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la batalla de las palabras, que es la batalla de las ideas. Cada uno tiene que dar la batalla donde le toca. Como decía Gandalf, no depende de nosotros, no está en nuestras manos elegir la vida que nos ha tocado vivir. Pero sí podemos elegir cómo vivirla. Y hoy aquí quiero invocar el ejemplo de dos grandes maestros de las palabras, Campbell y Tolkien, dos amigos con vivencias y con vidas paralelas, convergentes en algunos momentos, en los que podemos encontrar esa fuente de inspiración para, en nuestra batalla diaria, saber encontrar esa fuerza, esa mística, que nos lleve adelante y que nos haga ser, como mínimo, dignos merecedores de gastar el tiempo que han puesto en nuestras manos. Muchas gracias.